Consideremos algunos hechos antes de empezar a tocar el tema de la oportunidad de hoy. ¿Sabían que la Fundación FA de la Juventud para febrero del 2024 llegó a concebir que el 53.2% de los jóvenes consideraban que utilizan demasiado los smartphones? Oh, y no solo eso, también dijeron que el 70.8% no es consciente de cuánto tiempo en realidad utilizan las redes sociales. Y qué más decir que el 64.5% de los jóvenes considerados en este estudio siente la necesidad de revisar las redes sociales constantemente. Wow, puede decir alguien. ¿Y esto qué tan malo será? Bueno, el mismo estudio comprobó que el 42.5% de estos jóvenes descuidan el sueño y el 40% desatendió el estudio. ¿A qué nos lleva este hecho? Bueno, a pensar y considerar que simple y sencillamente hay un impacto significativo en las redes sociales. Pero luego vemos otros estudios como el que se realizó en Ecuador. Ciertamente el uso de la inmediatez tecnológica y su incidencia en los estudiantes de un colegio determinado, allá en Guayaquil, ciertamente una estadística alarmante. ¿Saben? Dice que en el año 2017 el 90% de los estudiantes evaluados presentan deficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico. ¿A qué nos referimos con problemas para el desarrollo del pensamiento crítico? Bueno, es prácticamente que es el 90% está ahí para vivir la vida y no para analizar, cuestionar o criticar el porqué de las cosas. Solamente saben y funcionan en base a que ya existe un orden determinado y no cuestionan si es justo, si es lógico, si es pragmático o ético. No hay ningún cuestionamiento de valores. Prácticamente ya es así, ya es un orden. Entonces, ¿para qué hacer desorden? Es más fácil simple y sencillamente vivir la vida. La falta de pensamiento crítico en la juventud es un tema que ciertamente es de considerar. Y hoy vamos a estar hablando con el tema del Día de los Jóvenes sobre lo que es la crisis de la inmediatez. Ahora, para ello vamos a ocupar una cita bíblica muy conocida y que vamos a dividir este estudio para no hacerlo largo, ¿verdad? Estamos aplicando a una población que prácticamente podemos poner atención durante unos 20-25 minutos, cuando mucho, porque los medios han desarrollado esta estrategia para poder abarcar, tocar, impactar a la juventud. Así que vamos a hacer un estudio de dos partes y vamos a considerar el tema, la crisis de la inmediatez, parte 1. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la inmediatez? Es un hecho que debemos considerar. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1, tomemos esta cita como base: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Por qué es importante este punto de vista? Porque es importante también que estamos tomando la traducción de la Nueva Versión Internacional, lo que nos permite tener un texto un poco más actualizado en el hecho de considerar los manuscritos, considerar los orígenes, considerar los términos, un poco más desarrollado gracias al uso tecnológico y a los descubrimientos. Ciertamente nos permite mejorar un poco la comprensión de este pasaje. Y esta traducción nos menciona un elemento muy importante, pero ciertamente, ¿por qué hay la palabra crisis inmersa en este tema? ¿Por qué el tema es la crisis de la inmediatez? Bueno, es que se está afectando a la sociedad. Por tomar un ejemplo, las estadísticas que di al principio nos dice de que prácticamente en los centros de estudio también no solamente asiste un grupo de una determinada fe, sino que también existe la nueva generación de nuestros chicos que también están en las iglesias, que también están buscando profesar el amor a Dios. Pero ciertamente hay un problema actual en el cual el joven está perdiendo la capacidad de pensar, y pensar haciendo uso de la inteligencia que Dios le ha dado, pudiendo administrar los conocimientos que Dios le da. Y es que el ser humano tiene y está dotado, le hemos dicho mucho, de creatividad, talentos, habilidades. Y al no explotarlas, al no ponerlas a desarrollarse por utilizar el tiempo en otras áreas,
viene generando la pérdida de un gran potencial. Nuestra generación está enfrentando eso. Posiblemente muchos de nosotros estamos infectados con este problema y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, fíjate bien, hay una necesidad creada, es decir, no es una necesidad, no es algo que tú necesites para vivir, pero hay una necesidad creada que lo que nos dice es, tienes que disfrutar la vida, tienes que hacer las cosas de la mejor manera posible para disfrutar el hoy, el momento. Y ciertamente esto nos lleva a meditar. ¿Por qué? Porque si empezamos a tratar de disfrutar el hoy, sin pensar en las lecciones aprendidas del ayer y sin pensar en que tenemos un futuro por vivir, posiblemente nos encontremos administrando muy mal los recursos que hoy tenemos, que con esfuerzo nuestros padres han preparado para que podamos invertir nuestro tiempo de la mejor manera posible. Época de la tecnología. Nos hemos acostumbrado al uso del internet, de una inteligencia artificial que nos ayuda, que nos apoya, con la cual podemos platicar y conversar un poco y podemos llegar a decir que tenemos resultados prácticamente inmediatos. Pero esto nos ha hecho también un elemento que no tiene culpa la inteligencia artificial, porque prácticamente somos nosotros los que la administramos y administramos nuestro tiempo, pero sí nos ha llevado a la comodidad. Y esta comodidad ha reducido mucho la tolerancia a la espera. Aparte que el sistema de valores de ese mundo, nuestra carne, el mismo Satanás, que el Señor le reprenda, que está buscando que todo lo bueno que nosotros tenemos, positivo, nuestro potencial, sea limitado, ciertamente nos pone en un entorno en el cual tenemos una contracorriente, la cual quiere opacar todo lo bueno que hay. Entonces, cuando tú pierdes la capacidad de desarrollar tu potencial porque te distraes, porque ciertamente te vuelves impaciente y tú quieres ser, por decirlo algo, rico, millonario, poderoso, tener una gran habilidad de un día para el otro. Y es donde nosotros empezamos a ver los personajes, ¿verdad? Que de repente que crean en los animes y vemos que el personaje de un día para el otro obtuvo superpoderes, su vida cambió, se hizo rico, poderoso, millonario, lo siguen las chicas o le siguen los chicos y vemos que se vuelven estrellas y es ahí que empezamos nosotros a anhelar esa inmediatez y pues prácticamente los medios están generando su llamado para que las personas se entretengan, pero el joven empieza a crearse expectativas de que pues podemos ser impacientes y todo llegará, podemos dejar de ser reflexivos y todas las cosas saldrán bien, podemos dejar de estar comprometidos con objetivos profundos y no hay ningún problema con ello. Y es allí, caballeros, es allí, señorita, donde perdemos nuestro potencial. Ciertamente, el problema es que ni siquiera lo notamos. ¡Qué curioso! El 70% de este grupo estudiado al principio por la Fundación FAR de la Juventud en febrero de 2024, el 70% no estaba consciente de cuánto tiempo en realidad pasaba en las redes sociales. Y es que ahí tenemos que ir identificando la crisis. Y ese es el primer punto que voy a tocar. Porque es común que pensemos que un problema como esta crisis de la inmediatez es un problema que no nos concierne, que está afectando a otros, que pobrecitos que están quizás perdidos en el ordenador, en sus teléfonos todo el día y no se han dado cuenta que podrían estar aprovechando el tiempo a través de ese ordenador. Pero curiosamente, jóvenes, yo creo que también estamos cayendo en ese problema. ¿Y por qué lo digo con tanta firmeza? Bueno, porque vamos a hacer un pequeño análisis rápido. Te voy a hacer un par de preguntas y tú me dices si has percibido en algún momento esta sensación. ¿Alguna vez te has sentido impaciente y un poco frustrado porque sientes que algunos resultados tardan? Porque la impaciencia y el estrés, déjame decirte que aparte, van de la mano. Muchísimos jóvenes no conocen la capacidad de disfrutar el proceso y menos el valorar el esfuerzo detrás de los logros. Es decir, cuando los resultados no llegan rápido, cuando no generamos esos buenos hábitos rápido, cuando vamos al gimnasio y no generamos esos grandes músculos rápido, nos sentimos frustrados. Sentimos que sí, algo está pasando en nosotros, pero sentimos que los demás no lo ven. Y entonces ¿será que te empiezas a frustrar muchas veces? ¿O alguna vez has sentido esa sensación de impaciencia y un poco de estrés?
Bueno, esa es la primera pregunta. Si has tenido esa sensación, has dudado si la has tenido o no, pues puede ser un indicador. Segunda pregunta. ¿Te es difícil construir vínculos auténticos en la mayoría de tus relaciones? ¿O son la mayoría de tus relaciones? Fíjate bien, ¿será la mayoría de tus relaciones un tanto superficial? Es decir, cuando nos cuesta crear vínculos y tenemos relaciones un tanto superficiales, es porque quizás buscamos resultados muy rápidos. Por el caso de los noviazgos, los noviazgos son un proceso, son algo que no es algo que puedas tener un resultado muy rápido, pero hoy en día estamos tratando de adelantar los resultados. No tenemos paciencia al cultivar relaciones, queremos invertir poco tiempo en conocer a la otra persona. Y queremos que ésta nos conozca, nos sepa los gustos, nos sepa todo de nosotros sin haberlo dicho, que no queremos poner quizás un copy-paste y que la otra persona automáticamente en su mente sepa qué son todos nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. Es decir, tratamos incluso de ahorrarnos la comunicación y la relación se vuelve superficial porque no hay una conexión, y si la hay es una conexión pasajera, basada en conexiones pasajeras, basada en historias pasajeras, pero llena de vacíos afectivos. Y la cosa es, esos vacíos afectivos que no están ahí, nos generan una depresión, porque el ser humano los anhela tener esa sensación de esa llenura afectiva, esa llenura de aprecio, de compañerismo, de cariño. Somos seres sociales. Joven, te repito la pregunta. ¿Te es difícil decir si en estos momentos tienes vínculos auténticos, relaciones fuertes, firmes? ¿O sientes que tienes la mayoría de tus relaciones como algo superficial? Si tienes duda al contestar este elemento, el segundo elemento que prueba que posiblemente estés en una crisis de la inmediatez y no te has dado cuenta. Pero vamos a la otra pregunta. ¿Será que haces compras impulsivas o consumes contenido no acorde a tu fe? Y te lo digo porque por lo general una estrategia de marketing, de ventas, es pues poner aquella sensación de oportunidad y que, fíjate bien esa palabra, cómo se usa, aquella sensación de escasez y motivarte a que tú aproveches como esa oportunidad. Y antes de sentir que tú has descubierto la oportunidad y te ponen en el reloj todavía, esta oportunidad se acaba en los próximos 30 segundos, dale clic ahora. Y entonces, ciertamente hay algo gratificante en esas prácticas en el corto plazo, pero es también una clara señal que estamos perdiendo el sentido de satisfacción a largo plazo. Y con ello estamos perdiendo la capacidad de disfrutar el proceso, estamos llegando a caer en un ciclo de consumo sin fin. Porque, por ejemplo, muchas veces hay un consumo de un contenido no acorde a la fe en los juegos de apuestas, en la pornografía. Son contenidos que no van acordes a nuestra fe, pero son consumidos debido a que la crisis de la inmediatez, la satisfacción, saciar el deseo que tenemos de la manera más rápida posible. Y entonces esto está generando el conflicto que hoy quizás vemos muchos de nosotros como jóvenes. Ahora, bueno, que algunos ya no estamos tan jóvenes, pero pues estamos compartiendo con ustedes. Ahora, ¿a qué nos llevan estas tres preguntas? A ver, de que si en alguna manera hemos sentido, hemos percibido esta crisis, ciertamente es que tenemos que hacer algo. Y eso es el segundo paso. Tenemos que comprender nuestra situación. Si nos hemos identificado en alguna de estas tres preguntas, con esta crisis debemos entender que hemos generado hábitos en nuestra toma de decisiones que están orientadas a mantener la inmediatez, el anhelo por lo inmediato. Y eso nos está perjudicando. Tú has oído, la generación de nuevos hábitos requiere 21 días, pero te lo voy a plantear así. La generación de cambios conforme a la voluntad de Dios implica lo que dice Romanos 12:2. Tan simple como eso. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mira qué palabra más poderosa.
Ahora, y dice, así podrán comprobar, qué bonito es, así podrán comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y es que lo primero que debemos hacer para poder cambiar nuestra forma de pensar es pues buscar lo que dice la Biblia para ello. ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Cuál es el punto de vista de Dios? La Biblia, te lo he dicho otras veces, tiene todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir una buena vida. No todo lo que quisiéramos saber. Porque nuestra mente finita no puede comprender lo infinito de lo omnisciente de Dios, pero Dios nos regala todo lo que necesitamos saber para tener una buena vida. Ahora, lo que necesitamos saber es que necesitamos tomarnos de la mano de Dios y lo que Dios nos dice. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, fíjate en esa palabra, cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ahora, por eso es importante cambiar nuestra forma de pensar. Y así, al creyente, al tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, logra la renovación mental. Pero esto, como hablamos de que es una crisis de la inmediatez, yo no te voy a dar una píldora de 1, 2, 3 consejos para alcanzarlo de hoy a mañana. O sea, yo te voy a decir los pasos que podemos seguir para empezar esta carrera, porque no es una carrera de distancia, es una carrera de resistencia. Es decir, no está en correr 10 metros a toda velocidad, no, se necesita en ir siempre hacia adelante. Dice una frase muy bonita: si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero no te detengas. Y es una frase muy aplicable, porque la renovación mental no es una meta a alcanzar de un día para el otro, de forma instantánea. La renovación mental es un proceso que va a requerir esfuerzo, acciones concretas y constancia. Ahora, como punto número 3, te voy a decir una cosa, un principio que está en esta palabra que hemos leído, Eclesiastés 3:1, pero que a veces lo dejamos de lado. Y este principio nos lleva a lo que es el verdadero concepto de la oportunidad. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Oye, Dios nos llama a que reconozcamos esto. ¿Cómo que reconozcamos esto? Me dirás, mi estimado joven. Bueno, Dios nos llama a que reconozcamos que todo tiene su momento oportuno. ¿Y qué es lo importante de eso? Bueno, saber cuál es el momento oportuno. Porque uno de los errores que cometemos al interpretar el pasaje, fíjate bien cómo se interpreta por muchas personas. Y es que llegamos a pensar al interpretarlo que fíjate bien, como todo tiene su tiempo, como todo tiene su momento oportuno, y hay un momento para todo lo que se hace bajo el cielo, entonces la interpretación clásica que le damos a esto es que, y suena muy espiritual, pero la interpretación clásica le dice, bueno, cada evento en nuestra vida está en el plan soberano de Dios. Y fíjate bien, que solo por ahí ya vas viendo entonces, y decimos, como toda actividad humana, el momento oportuno, bueno, todo lo conoce Dios, pues yo deseo estar en ese momento y voy a esperar mi momento. Y nos sentamos a esperar. Y tal afirmación es en parte cierta, pero Dios es eterno, omnisciente, omnipresente, y ciertamente, oye, Él no tiene robots a los cuales está activando para que vengan y hagan conforme a lo que es el momento oportuno y Él mandarlos y a los que sean automáticos. No, Dios es un caballero que te dio libre albedrío, joven, y ciertamente nos delegó la responsabilidad de identificar el momento oportuno. Y por eso es que para lograrlos necesitamos renovar nuestra mente. Es decir, si un joven puede decir, bueno, yo estoy esperando que Dios me bendiga con la esposa, una jovencita con el esposo apropiado. Bueno, tú estás esperando que Dios lo haga. Bueno, Dios lo quiere hacer. Ahora, ¿estás haciendo tú tu parte? Bueno, ¿y cuál es mi parte?
Bueno, tú quieres un esposo con estas características, una esposa con estas características. Te estás preparando para ser el mejor tipo de compañero, de esposo o esposa para esa otra persona. Porque ponemos exigencias muy altas, pero esas exigencias implican que como va a ser una unión por amor, nosotros vamos a procurar ser lo mejor que nosotros podamos ser, para dar lo mejor que nosotros podamos dar para la otra persona. Y eso implica una preparación en todas las áreas. Lo he mencionado en otras ocasiones. Necesitamos ser independientes emocionalmente, no depender, o sea, de cualquier cosa y le preguntar a papá y a mamá. Ser independientes económicamente, es decir, nos vamos a buscar, pedirle a Dios un noviazgo y que nos mande la persona perfecta, pero nos vamos a preparar financieramente para no vivir en casa de papá y mamá. Vamos a ser independientes intelectualmente, es decir, vamos a llegar a desarrollar la sabiduría que viene de la palabra de Dios, que no es conocimiento, no es un cúmulo de conocimientos como los que hay en internet, no es un cúmulo de comprensión de esos conocimientos como los que puede tener una persona inteligente. No, es aplicar la sabiduría de Dios a nuestras propias vidas, aplicar y reconocer el momento oportuno, renovando nuestra mente para tomar las mejores decisiones. Eso es lo que debe trabajar alguien que está pidiendo una esposa o un esposo, o sea, de la otra persona. No, porque pensamos que es responsabilidad de Dios. No, responsabilidad de Dios. Él te va a poner la persona, pero si tú no te has transformado en la persona que Dios quiere que tú seas para completar a la otra persona, entonces estás en un problema. Y es que, te pongo otro ejemplo. Imagínate un joven de 15 años que dice, si es la voluntad de Dios, Él me va a bendecir para cuando tenga 18 años me vaya a estudiar al extranjero. Y a los 23 años me va a dar mi novia, hermosa y brillante. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate, suena bien, suena humilde, suena como que aquel joven está pensando a todo dar y súper espiritual. Y quizás algunos, cuando le hemos oído, está orando, le aplaudimos. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Muéstrame tu fe sin obras, esa fe que solo es palabras, que no te lleva a la acción, y yo te voy a mostrar mi fe, dijo el apóstol, por mis obras, esa fe que es verdadera y es tan verdadera y tan poderosa que me lleva a actuar. Es decir, por pintar algo que de súper espiritual, no vamos a ignorar nuestra responsabilidad, porque estoy señalando la situación. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que recordar que la Biblia nos manda prácticamente a identificar cuál es el momento oportuno. Sí, todo tiene su tiempo, todo tiene su... Dios es justo con todos, a todos les da oportunidades. Hijo, pero si tú estás jugando pelota, cuando deberías de estar estudiando para poder sacar la beca que estás pidiendo para ir a estudiar al extranjero, ciertamente el momento oportuno va a llegar. Pero cuando quieras verlo, tus notas no te van a dar. ¿Y qué fue lo que pasó? Culpa de Dios. No, tú no renovaste tu mente, no identificaste. Como no renovaste tu mente, no identificaste que no era el momento de ir a jugar pelota esos sábados por la tarde, era el momento de ponerte al día con tus estudios. Y entonces, vuelvo al planteamiento. Ciertamente la crisis de inmediatez voy llegando hasta acá porque el tiempo está llegando y prácticamente, pero creo que se ha comprendido la introducción a este tema y creo que podemos resumir en que debemos de esforzarnos y preparar un plan desde ahora para nuestras vidas. Ya lo hemos compartido en otras oportunidades. Tú puedes ver ese mensaje donde hablamos del proyecto de vida. Pero también podemos decir que ciertamente Dios bendice acciones, no intenciones. La Biblia habla de los hechos de los apóstoles, no de los sueños de los apóstoles o las peticiones de los apóstoles. Se llama hechos de los apóstoles que hicieron y fueron. Ahora, el mejor momento oportuno para empezar, hoy. El mejor momento oportuno para empezar siempre será hoy. Y ahora, su voluntad, la voluntad de Dios, disfruta el proceso de renovación. Trataremos hasta donde nos dé nuestra limitada capacidad humana, aquí como te dice Pensamientos Bíblicos, de compartirte cómo disfrutar el proceso, cómo estudiar la palabra y pensamientos, claves, tips para aprender y crecer
Así que te esperamos siempre aquí en este programa, te esperamos que tú puedas compartir los videos, que puedas darle like a los cortos. Está trabajando bastante por poner cortos menos de un minuto, de un par de minutos, para que puedan ser de motivación. También podemos invitar a que nos sigas ahí en TikTok, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales en general. Pero si no nos sigas a nosotros, pues busca también por tu lado exponerte al oír de la palabra de Dios. Recuerda, donde se glorifica a Dios y no al hombre, porque hay muchos lugares donde se habla más del hombre o de la persona que del de Jesucristo. Así que también recuerda disfrutar el proceso, pero la sabiduría es la capacidad de aplicar los conocimientos, la inteligencia, los principios bíblicos, lo que es las decisiones, tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas. Así que debes empezar a practicar lo antes posible. Tu comunión con Dios, manténla, oración, lectura bíblica, exposición a la palabra, congregarte. Y un plan de acción. ¿Qué va a llevar el plan de acción? Bueno, te resumo lo que fue proyecto de vida, metas reales, pasos firmes para llegar a lo que tú quieres y ciertamente un plan. Ahora vamos a estar hablando de cómo identificar las oportunidades un poco más a fondo la próxima semana. Te invitamos siempre los sábados aquí a Tics y Pensamientos Bíblicos. Ha sido un placer compartirte esta enseñanza y, como siempre lo hacemos, quiero darme un tiempo para preguntarte: ¿ya le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Ya tomaste en cuenta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Oye, Él murió no para obligarte, sino para darte una oportunidad de valorar su sacrificio lo suficiente como para decir: me duele en el corazón haberte ofendido. Decírselo a Dios y pues, perdóname. Si tú has oído su palabra, crees que Jesús es el Hijo de Dios y ciertamente quisieras cambiar, te duele en el corazón haber ofendido al Señor, ahí donde estás te invito a cerrar tus ojos un momento y hacer una oración. Dios no tiene tanto interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en la sinceridad de tu corazón, mi querido joven, y Él es el que te puede ayudar. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: buen Dios, Padre Celestial, te doy las gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Vengo pidiéndote, Señor, que seas tú obrando en mi vida. He andado, pues, lejos de ti mucho tiempo. No te he tomado en cuenta mucho tiempo, pero he escuchado tu palabra. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mis pecados, que me ofrece la oportunidad de alcanzar salvación, vida eterna, por tus méritos. Ahora te ruego, Señor, que vengas perdonando mis faltas, mis pecados, mi rebeldía, que vengas obrando, Señor, en mi vida, me libres, me perdones de mis iniquidades. Cámbiame, transfórmame, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy te ruego que me hagas un hijo tuyo, una hija tuya, que te pueda seguir y servir y amar. Permíteme un lugar donde pueda reunirme, congregarme, oír tu palabra, aprender de ti, para que un día, cuando vengas por tu iglesia, por aquellos que creyeron en ti, yo pueda estar por la eternidad contigo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por tu inmenso amor y gracias porque hoy soy un hijo, una hija tuya. Gracias, Jesús. Amén y amén. Créeme, Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien rebuscadas, bien dichas. Dios tiene interés en un corazón sincero. Lo que tú has hecho, aunque los hombres se puedan reír, y si tú se lo dices a otro, aunque algunos quizás de tus amigos se puedan reír, pero Dios lo ha tomado en cuenta y eso es lo importante. Exponte al oír de la palabra de Dios, y te damos las gracias por ese apoyo que nos has mostrado y estar siempre pendientes de este tu programa. Bendiciones, somos Tics y Pensamientos Bíblicos y lo que queremos es aprender. No se trata de correr, se trata de aprender. Bendiciones.